Hola, buenos días. Estoy haciendo una prueba de sonido mientras terminamos de entrar todos. ¿Me confirmáis si se me escucha bien? Que os leo. Perfecto, parece que se escucha bien. Fenomenal. Perfecto, vamos a dar nada, unos segunditos que terminemos de conectarnos todos y empezamos. Vale, bueno, lo primero que quería hacer es presentarme. Mi nombre es Alicia, formo parte del equipo de admisiones de EALTE Business School. Hoy vamos a conocer un poquito más la escuela y también vamos a hablar un poquito de los programas que tenemos en el área de dirección y gestión de proyectos. Al final también resolveremos cualquier consulta, haremos una ronda de consultas por si surgió alguna inquietud que también podamos revisar, ¿vale? Y bueno, primeramente quería presentaros un poquito a la escuela. Para aquellos que no nos conozcan, bueno, mencionaros que EALDE somos una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento. Formamos profesionales a nivel internacional en diferentes países del mundo. De hecho, gran parte de nuestro alumnado y de nuestros profesionales actualmente residen y se desempeñan en países de América Latina, aunque bueno, contamos con un gran número de profesionales también en otros países. Nuestra sede la tenemos en España, en Madrid, y bueno, llevamos más de 10 años, realmente vamos a cumplir 12 años de trayectoria académica, formando, como os decía, profesionales a nivel internacional en todo lo relacionado con el negocio o la empresa. De hecho, toda nuestra oferta formativa va dirigida a ese área pues, empresarial. Dentro de estos casi 12 años de trayectoria académica, bueno, hemos logrado diferentes alianzas, diferentes acuerdos, tanto a nivel académico como a nivel empresarial, tanto aquí en España a nivel nacional como también a nivel internacional. De hecho, podéis ver un adelanto en pantalla y es que somos centro ATP, lo que se ha conocido siempre también como un centro REP, un centro que está autorizado, registrado por el propio PMI. El PMI es el Institute Project Manager. Para aquellos que tal vez no lo conozcan, no lo hayamos escuchado, bueno, a grandes rasgos os cuento que es una entidad, un organismo americano y ellos son por referencia a nivel mundial, pues todos los que manejan la gestión, la dirección de los proyectos. Ellos tienen sus guías, el PM Book, a través de la cual podemos lograr con éxito la elaboración, control y desempeño de cualquier proyecto dentro de cualquier área. Luego vamos a hablar un poquito más de esta entidad, puesto que tienen una certificación propia, el PMP, el Professional Project Management, que además de contar con un gran auge a nivel internacional, bueno, se vuelve casi indispensable, ya que actualmente hay países en los que si no estamos certificados no podemos trabajar o desempeñarnos dentro del área de proyectos. Entonces luego vamos a ampliar un poquito estos datos para que podamos pues, conocer un poquito más a fondo la entidad y la certificación. ¿Vale? Dentro de los objetivos que tiene la escuela, bueno, se encuentra el construir una mujer, un hombre de empresa, formarnos en diferentes ámbitos, no solo, bueno, pues tener ese conocimiento empresarial, administrativo, proyectos, sino también poder reforzar habilidades o habilidades blandas, como conocemos por aquí. Bueno, son esas habilidades directivas, ese coach, liderazgo, bueno, esas habilidades que nos forman, ¿no? Que vuelven nuestro perfil un perfil completo profesionalmente hablando. Para también completar la formación que vamos a brindaros, vais a ver que contamos con valores agregados o formación complementaria, como puede ser esa formación en idiomas, en inglés, que la impartimos a través de Oxford University Press. Logramos certificación, es un curso que cuenta con todos los niveles, tiene una duración aproximada de 6 meses y bueno, como mencionaba, es un valor agregado, es decir, lo tendremos disponible dentro de nuestra maestría, pero en ningún caso estaremos obligados a llevarlo o nuestro máster dependerá de este tipo de curso.
¿vale? Como os digo, es un curso que tendremos como valor complementario, así como también el servicio de orientación ejecutiva. Tenemos un curso de orientación ejecutiva impartido por un coach empresarial con mucho reconocimiento aquí en España, que bueno, es un poquito más para ese planteamiento. Al final somos nuestra propia marca, somos nuestro propio producto, pues cómo podemos sacarle el máximo rendimiento a nuestro perfil a través pues de nuestro currículum, nuestra hoja de vida, o si por ejemplo estamos buscando dar un salto profesional y desempeñarnos en algún otro país, pues cómo podemos aplicar, postular a esas demandas, a esas ofertas de empleo en base hacia dónde estemos apuntando. Dentro también de esas posibilidades, de esa formación complementaria que tenemos disponible, se encuentra la posibilidad de participar en una semana presencial. Luego también ampliaremos un poquito estos datos, en qué consiste esta semana. En ningún caso es obligatorio, importante. Todos nuestros programas son en línea, son virtuales, por lo que no vamos a estar obligados a desplazarnos o a tener que personarnos en ningún periodo, en ningún momento a lo largo de nuestro estudio. Pero para aquellos profesionales que sí quieren participar de manera presencial, bueno, contamos con esa semanita que realizaremos al final del programa y que, bueno, utilizaremos para hacer diferentes actividades, experiencias o formación. Luego, como os digo, os cuento un poquito más de esta semana presencial. Y bueno, uno de nuestros puntos fuertes o realmente lo que buscamos es el alto grado de satisfacción de los alumnos, que bueno, estamos logrando un éxito, puesto que de hecho el año pasado conseguimos el sello con Lauden por la alta calidad educativa y el alto grado de satisfacción de los profesionales que han o que están estudiando con nosotros. Todos nuestros programas además están adaptados para que podamos flexibilizarlos, los podamos hacer de manera personalizada y así podamos compaginarlo con el resto de nuestras tareas diarias, pues ya sea en esa vida personal, ocio, familiar o con nuestras tareas profesionales. De esta forma podremos compaginarlo con esos viajes, esas largas jornadas de trabajo, puesto que le podemos dedicar el tiempo en función de nuestro ritmo y del tiempo que tengamos disponible. Os mencionaba hace 2 diapositivas, un momentito antes, cuando estábamos comenzando nuestra conversación, acerca de esos acuerdos, alianzas que hemos logrado a lo largo de estos años. En pantalla podéis ver alguno de ellos. Por ejemplo, estamos registrados en la AEEN, que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio. Por decirlo de alguna forma, es un poco quien legisla aquí en España las escuelas de negocio o las formaciones de posgrado, es decir, esas formaciones cuando ya hemos terminado nuestra carrera universitaria. También estamos registrados y asociados a Balas. Balas sería la misma asociación, pero a nivel de Latino y Centroamérica, esa casa de estudios, esa asociación de escuelas de negocio a nivel de Latino y Centroamérica. También en el ICDE, somos centro ATP, centro REP del PMI, que también lo mencionábamos hace unos segundos. También estamos acreditados por la World Compliance Association, importante a nivel mundial para todos los temas de fraudes, blanqueos financieros, proyectos de investigación o informática forense para temas, por ejemplo, de corrupción, financiación a terrorismo. También estamos acreditados por esta asociación y bueno, el acuerdo tal vez más importante académicamente hablando que tenemos actualmente es con la Universidad Católica de Murcia o Universidad Católica San Antonio de Murcia. De hecho, nuestros programas tienen doble titulación y bueno, uno de los títulos los recibiremos por parte de esta entidad, que es la universidad privada con mayor reconocimiento que tenemos aquí en España y se encuentra dentro de las 10 mejores universidades europeas, también por la alta, digamos, por la alta calidad educativa que tiene. De hecho, junto con esta universidad mantenemos proyectos en diferentes países. De hecho, en el 2019 terminamos un proyecto con Ecopetrol, es una de las petroleras, bueno, es la petrolera por referencia en Colombia, también en otros países, pero bueno, teníamos un proyecto con ellos que terminamos en el 2019, es alguno de los proyectos que os mencionaba que manejamos a nivel internacional.
Aquí podéis ver en pantalla ese sello Cum Laude que os mencionaba hace un ratito, que logramos el año pasado, que bueno, como podéis ver se otorga en base a las valoraciones realizadas por los propios alumnos, los profesionales que están actualmente estudiando con nosotros o los profesionales que ya han finalizado, por ese alto grado de satisfacción que hablábamos. De hecho, actualmente nos recomiendan y bueno, actualmente tenemos gran cantidad de profesionales estudiando con nosotros. Una de las cosas que siempre me gusta recalcar o me gusta poner en valor es el claustro docente que tiene la escuela, puesto que todos nuestros profesores son expertos académicamente hablando en el área. Y además todos cuentan con un gran recorrido profesional, todos ellos están en activo, ocupan a día de hoy altos cargos directivos en diferentes empresas, tanto en el sector español como también a nivel internacional. En pantalla podemos ver algunos de los ejemplos. Podéis ver AGERS. AGERS es la asociación en temas actuariales o riesgos en seguros. Repsol, que son petroleras. BBVA, Santander o CaixaBank son entidades financieras, entre muchas otras. También tenemos profesores, por ejemplo, la vicepresidenta del PMI en España, es la directora del máster en dirección de proyectos y será una de las docentes. También contamos, por ejemplo, con Fidel Gómez, que además es mexicano, reside, se desempeña en México y bueno, también maneja temas de proyectos de inversión, riesgos con temas de fraudes o lavados de capitales para proyectos seguros o proyectos financieros. Y bueno, también contamos con profesionales o con docentes en Colombia, en Perú, México o Ecuador, además también de nuestros docentes aquí en España. Combinan a la perfección esa experiencia directiva con esa experiencia académica y así nosotros también nos aseguramos de que todo el conocimiento o herramientas que podamos aprender o reforzar dentro del máster estén actualizadas, a la vanguardia y sobre todo vayan en base a esas demandas y exigencias a las que nos vamos a ir enfrentando en nuestro día a día profesional. Tenemos además una atención personalizada e individualizada. Cada uno de nuestros alumnos, estudiantes profesionales cuentan con un tutor personalizado, un tutor adecuado a las necesidades, el ritmo que llevemos dentro del máster, además de tener un contacto y una comunicación directa con los docentes. Contaremos, por ejemplo, con herramientas como el foro de dudas, al que podremos acudir en cualquier momento para hacer nuestras consultas y esas consultas son respondidas a lo largo del mismo día y a la mayor brevedad posible para que siempre podamos avanzar y no nos quedemos estancados, además de contar con otras vías de comunicación, como por ejemplo las clases en directo o en vivo. También tendremos tutorías a través de videoconferencias o llamadas por Zoom, que también se van adaptando a nuestros horarios y a nuestro ritmo. Os pongo en pantalla algunos de los ejemplos. Ahí podéis ver, por ejemplo, a Fidel Gómez, mencionaba hace un momento que bueno, él es mexicano, podéis ver que él es experto en áreas de riesgos, fraudes, blanqueo, persecución de recursos o proyectos financieros. También podéis ver a Sergio Simón, él es también Risk Management y además se desempeña o colabora con diferentes asociaciones a nivel internacional en la elaboración de estándares internacionales, como pueden ser diferentes ISOs en sistemas de gestión, riesgos o proyectos. ¿Vale? Ahí podéis ver algunos ejemplos, contamos con muchos otros docentes, pero para que podamos conocer un poquito más alguno de ellos, os los dejo en pantalla. Y bueno, hablando un poquito de nuestra metodología, quería contaros, bueno, que seguimos el método conocido como el método del caso o el método Harvard, ya que se creó allí en la universidad y es el método que utilizan. Nosotros realmente lo usamos porque es eminentemente práctico. Entonces nos va a permitir un aprendizaje a través de la práctica y no de la teoría y además nos permitirá que apliquemos esos conocimientos o herramientas de una manera inminente. No tendremos que esperar a finalizar el máster, sino que todo el contenido lo podremos ir aplicando. Todo lo haremos a base de la resolución de casos prácticos, casos reales que
estén sucediendo en diferentes entidades a nivel internacional, para que así, como os digo, pues podamos estar actualizados y a la vanguardia. Y sobre todo tenemos en cuenta ese aprendizaje por contagio. Cuando hablamos de ese aprendizaje por contagio de habilidades, es que además de aprender a través de esos casos prácticos, aprenderemos a través de los propios docentes y, fundamental, a través de la comunicación con el resto de profesionales de nuestro grupo. Podremos estar en contacto con profesionales a nivel internacional para adquirir nuevas ideas, conocer otras formas de gestión, poder ampliar, reforzar el networking o incluso poder llegar a acuerdos pues ya para un nivel pues más profesional, para emprendimientos o colaboraciones entre empresas. ¿Vale? Importante, quería aprovechar para mencionaros acerca de los horarios. Al principio os comentaba que estos están personalizados, es decir, que nosotros no os vamos a marcar un horario, a exigir o a medir unos mínimos o máximos de conexión. El acceso es 24/7, podemos acceder en cualquier momento, en cualquier día, para siempre poder avanzar. Menos para las clases en directo. Las clases en vivo es el único momento en el que nosotros marcaremos el horario, debido a la diferencia horaria que existe entre unos y otros países. Suele más o menos coincidir con el horario del mediodía de América Latina. Bueno, tendríamos en cuenta la diferencia horaria, puesto que no tenemos la misma, pero bueno, sería más o menos coincidiendo con el horario del mediodía de América Latina. Estas clases tienen una duración aproximada de hora y media, y la asistencia o participación en ningún caso será tampoco obligatoria. Es decir, que si en ese momento estuviéramos ocupados y no pudiéramos conectarnos, no se nos penalizaría, no perderíamos la clase, sino que también tendremos la posibilidad de revisarla al día siguiente y también hacer nuestras consultas al docente. Bueno, como os adelantaba hace un momento, todos nuestros programas son 100% en línea, son programas completamente virtuales, tienen una duración de un año, son 12 meses completos, todos cubren más de 1.500 horas lectivas y 60 créditos universitarios. Nos van a permitir adquirir habilidades diferenciadoras dentro de un sector empresarial, puesto que todos nuestros másteres se actualizan cada 2 meses. Tendremos un conocimiento amplio de normativas para aplicarlas y bueno, esos nos permitirán además pues tener un valor diferenciador y que al final seamos la primera opción siempre. También me adelanté mencionándoos bueno, que todos nuestros programas cuentan con una doble titulación con validez internacional. Todos nuestros títulos van sellados, apostillados por el Convenio de La Haya. El Convenio de La Haya es el mayor acuerdo académico que existe a nivel mundial. Actualmente recoge más de 110 países. De hecho, tendremos incluido toda América Latina, toda Centroamérica, América del Norte, tendremos bueno, Estados Unidos, continente europeo, incluso grandes potencias asiáticas. Eso quiere decir que en cualquiera de estos países nuestra titulación estará reconocida para poder desempeñarnos dentro del sector privado, del sector empresarial. Pues nosotros apostillamos los títulos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de España para que cuando se reciban, que además hacemos un envío de manera física, recibiremos el cartón en papel, no hacemos un envío electrónico a través de un correo, sino que cada profesional tendrá su titulación en mano y no tendremos que hacer ningún otro trámite o gestión adicional cuando lo recibamos. A la semana presencial volveremos luego casi al terminar para contaros un poquito más. Y bueno, como os decía, estamos especializados en programas de posgrado a nivel empresarial, ampliamos o recogemos todas las áreas, pues desde la gestión del riesgo, auditorías, control interno, dirección o gestión de proyectos, áreas de cumplimiento, fraudes, financiación terrorismo, corrupción. Tenemos también la parte de dirección general, administración del negocio, emprendimiento, continuidad del negocio, áreas financieras o riesgos digitales, ciberseguridad, últimas tendencias tecnológicas, transformación digital, big data, e-commerce. Tendremos también, por ejemplo,
ejemplo, informática forense. Bueno, tenemos una amplia oferta formativa, siempre con esa visión hacia la empresa, pero cubriendo cualquiera de sus departamentos o cualquier área o rubro. Y bueno, ahora sí, veníamos a hablar un poquito, ampliar la información acerca del máster en dirección de proyectos. Os cuento, bueno, que dentro del área de la dirección de proyectos contamos con diferentes programas también para poder especializarnos en unos proyectos concretos o para tener una visión global, transversal, global de los proyectos, o incluso si queremos hacerlo desde un MBA, desde un Master in Business Administration especializado en proyectos, también podremos hacer. ¿Vale? Es un máster innovador, tiene todos los contenidos basados en la guía del PMBOK. De hecho, será una de las columnas vertebrales del máster para que podamos seguir desarrollando las clases, las materias. Nos preparará para poder gestionar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de envergadura. Ya hablemos desde proyectos de gran envergadura, proyectos que tal vez necesiten de una financiación gubernamental, de una financiación externa, internacional, o ya sean proyectos a nivel de emprendimiento, proyectos para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Podremos gestionar cualquier tipo de proyecto. Además, como os mencionaba, somos centro ATP o centro red del PMI, entonces os vamos a incluir dentro del máster toda la formación necesaria, materiales, herramientas, para que aquellos profesionales que estén interesados, una vez finalicemos el máster, podamos certificarnos. De hecho, tendremos acceso al simulador del PMP, el simulador de Pablo Lledó, que es el mismo que utiliza el PMI para hacer el examen. Entonces podremos trabajar con las más de 2000 preguntas para que así cuando vayamos a enfrentarnos a ese examen vayamos tranquilos y seguros de que podemos lograrlo con éxito. También además, dentro del programa os facilitaremos licencia para que podamos utilizar diferentes herramientas de gestión, control o software de gestión. Por ejemplo, podéis ver el Microsoft Project, también veremos temas de Scrum o temas de Revit, por ejemplo, para proyectos de obras civiles, construcción. Dentro del Microsoft Project, por ejemplo, tendremos una licencia para que podamos utilizar el software en sí, trabajar con él y facilitar todo lo que es la gestión, elaboración, control de los proyectos, desde su inicio hasta la consecución de los mismos. Os he mencionado estos software, pero bueno, veréis que contaremos con algún otro software que también podremos ampliar la información y podremos utilizar. Las licencias están incluidas dentro del máster, no nos va a suponer ningún valor adicional, ningún sobrecosto. Todas estas licencias ya estarían incluidas dentro de la formación. ¿Vale? Además, de cara a esa certificación del PMP, para aquellos profesionales que ya estén certificados y quieren actualizar el conocimiento o quieren renovar esta certificación, bueno, pues el máster nos otorgará los PDUs necesarios, esas horas lectivas, esos PDUs, esas horas de trabajo que el PMI nos va a solicitar para poder renovar la certificación. Bueno, pues el máster nos convalidaría, nos aportaría todas esas horas, esos PDUs, para directamente poder gestionar la renovación. De hecho, todos nuestros profesores están certificados y son altos cargos dentro de esta institución. Os mencionaba a Charo. Charo es la vicepresidenta del PMI en España, que os mencionaba será la directora del máster y una de las docentes. Además, algo que nos diferencia, por ejemplo, de otras escuelas o de otras formaciones, es que vamos a ver también los proyectos desde un enfoque basado en riesgos. Tenemos que tener en cuenta esos riesgos que corremos o pueden afectar a la elaboración del proyecto. Por ejemplo, seguro nos viene a la cabeza esos riesgos financieros. Vamos a cumplir con el presupuesto establecido para el proyecto, tal vez a medio camino tendremos que reestructurar esos proyectos o, por ejemplo, riesgos si estamos elaborando un proyecto de construcción, pues esos riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores, de los empleados, o cumplir con los riesgos legales. Bueno, pues todo ese enfoque también lo veremos dentro del máster. ¿A quién va dirigido este máster?
Realmente a mí no me gusta decir que va dirigido a un perfil profesional específico, creo que va dirigido a cualquier profesional que esté buscando un cambio de área, que esté buscando un crecimiento personal o profesional, que estemos buscando un ascenso, un nuevo cargo, una jefatura. Profesionales de cualquier sector, ya sea industrial, energías, operaciones, logísticas, arquitectura, obras, minerías, que bueno, quieran participar en la implementación de las estrategias de las organizaciones, tanto si promovemos directamente el proyecto como si nos tenemos que encargar de ejecutarlo o si ya ocupamos un puesto directivo, pues queremos mejorar la toma de decisiones o queremos tener en cuenta pues los niveles de tolerancia que la empresa puede tener hacia el proyecto, si es un proyecto rentable o, por ejemplo, profesionales que ya se encarguen, desempeñen en el área, profesionales que ya son project managers y quieren certificar internacionalmente sus conocimientos o la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, por lo que al final realmente va dirigido a cualquier profesional que esté buscando un salto profesional, un salto académico, reforzar herramientas o, bueno, ser esa primera opción que hablábamos pues dentro de una candidatura o incluso si queremos emprender nuestro propio negocio y necesitamos desde un modelo de negocio eficaz como un proyecto. En pantalla estamos viendo lo que sería un poquito el plan de estudios de la maestría, del máster en dirección de proyectos. Vais a ver que empezamos con lo que sería un fundamento o un marco conceptual de los proyectos, por lo que no es necesario que ya contemos con un conocimiento previo. Podéis ver que el máster está creado, digamos, de manera escalonada. Empezaremos con esos conceptos base para crear luego la estructura, es decir, para luego poder ir ampliando la formación. Entonces, no sería necesario que ya tengamos un conocimiento previo. Si lo tenemos, pues ya contaremos con una ventaja, con un punto de partida, pero no sería un requisito o algo necesario. Luego seguiremos con la planificación y el control de los proyectos, veremos la gestión de la calidad, adquisiciones, stakeholders y los riesgos en esos proyectos. También veremos el factor humano dentro de la dirección, gestión o gerencia de proyectos. Ahí podéis ver el bloque 5, donde vamos a centrarnos en esos software de gestión, como puede ser Microsoft Project. Pasaremos también por la identificación, evaluación y control de riesgos en los proyectos, su integración. Veremos también metodologías ágiles fundamentales a día de hoy en los proyectos, muy en auge a nivel internacional, ya que podremos ver metodologías como Lean, Kanban, bueno, diferentes metodologías ágiles. Y bueno, como podéis ver, todos nuestros programas cierran con un trabajo final de máster. Os cuento que este trabajo no tiene nada que ver con una tesis o tesina, puesto que no hay una investigación ni un trabajo teórico. Realmente lo que se nos va a plantear es un suceso, una práctica que tendremos que resolver. Los trabajos final de máster se realizan dentro de las 4 últimas semanas, por lo que están dentro del año de duración. No tendremos que extender el tiempo. Se puede realizar de manera individual o grupal, aunque nosotros siempre aconsejamos que lo realicemos de manera grupal para que así podamos compartir aún más el conocimiento, fomentemos también ese trabajo en equipo, que bueno, en un proyecto sabemos que es fundamental. Importante, el trabajo final de máster no conlleva una defensa. Simplemente el portfolio, la documentación, el trabajo que hemos realizado se presenta o entrega a través de un buzón en la plataforma y es evaluado por un jurado de expertos. ¿Vale? Tengamos en cuenta que luego a este plan de estudios se sumaría esa formación específica para la formación del PMP y bueno, los diferentes software que hablamos. Luego os mencionaba hace un ratito que además de tener el máster en dirección de proyectos, que tiene esa visión global, transversal para manejar cualquier tipo de proyecto en cualquier área, tenemos también la opción de especializarnos, es decir, de proyectos en un rubro o en un área específica.
Podéis ver, por ejemplo, en pantalla el máster en dirección de proyectos especializado en energías renovables. Este máster tiene un enfoque en proyectos de envergadura dentro del sector energético, todo lo que tiene que ver con esas energías renovables, pues desde energías fotovoltaicas, energías eólicas. Tendremos una formación integral pues desde el alcance, la ejecución y el Product Finance o el Project Finance. Para los que no conozcamos este término, porque bueno, es un término bastante actual, bastante a la vanguardia, va dirigido a esos proyectos de gran envergadura que, por decirlo de alguna forma, necesitan de una inversión de un gran capital. La inversión que hay que hacer para esos proyectos es muy elevada, por lo que no puede asumirlo solamente una empresa y necesitamos buscar una financiación externa, ya sean proyectos en colaboración con el gobierno, es decir, que busquemos una financiación gubernamental a nivel nacional, como puede ser, por ejemplo, para hacer una planta, un parque eólico, o dada la gran envergadura del proyecto, necesitamos también una financiación externa, es decir, una financiación de una entidad, de un país, de un gobierno, gobierno con gobierno, del extranjero. Por ejemplo, hay una entidad financiera que de hecho mencionábamos al principio, el BBVA, que actualmente maneja, por ejemplo, estas inversiones de gran capital para empresas que están manejando proyectos en energías renovables. De hecho, actualmente Repsol, que bueno, aquí en España es la petrolera por excelencia, tienen mucho reconocimiento también a nivel internacional. Uno de los docentes es Fernández Pallarés, que es el directivo de los proyectos a nivel internacional de esta petrolera Repsol, y han anunciado a principios de este año 2021 que van a dejar todos los proyectos de oil and gas para derivarlos en su agenda hacia todo lo que son energías renovables. Entonces podemos ver esa tendencia que están teniendo todas las empresas a nivel mundial hacia el medio ambiente, cambio climático y hacia las energías renovables. Así que le hace un máster único, un máster muy adaptado a las nuevas tendencias del mercado y que nos puede abrir una posibilidad y un abanico de opciones por delante muy interesante. Aquí podemos ver el plan de estudios, un poquito resumido, pero para que lo veamos. Vais a ver que comparte los primeros 4 bloques, los comparte con el máster en dirección de proyectos. Pues veremos desde el marco conceptual, la planificación, control, costes, calidad, adquisiciones, factor humano. Veremos también Microsoft Project, los riesgos que sufren estos proyectos en energías. Veremos también las metodologías ágiles y luego los bloques específicos. El plan de estudios se cierra con la especialidad en energías. Veremos pues los diferentes bloques, energía fotovoltaica, energía eólica, y cerraremos, como no, con ese trabajo fin de máster que conversábamos hace un rato. Otra de las especializaciones que le podemos dar a nuestros proyectos o que podemos estudiar o reforzar son dentro de las metodologías BIM. Esta metodología está dirigida realmente a todo lo que son proyectos de construcción, pues desde arquitectos, obras civiles, construcción, cualquier tipo de infraestructura, ya sean desde proyectos de ejecución privada a través de una empresa privada, como puede ser temas de bienes raíces, inmobiliarias, construcción de viviendas, que lo puede hacer desde una empresa privada, o bien obras de infraestructura pública, que necesitamos ese apoyo gubernamental o que de hecho es una licitación pública. ¿Vale? Entonces nos permitirá conocer en profundidad esta metodología. Tendremos la formación necesaria para dominar el software Revit, que va de la mano de esta metodología. Nos va a traer además muy buenas novedades esta especialización, sobre todo para los profesionales del área, porque nos facilita muchísimo ese software toda la gestión, el reparto de responsabilidades dentro de los profesionales que manejan el proyecto, las tareas. La verdad que el software es
muy bueno. Y bueno, nos permitirá también aplicar todas las metodologías ágiles y gestionar los stakeholders para la puesta en marcha de este tipo de proyectos. También es un máster que está adaptado a las últimas tendencias del sector de la construcción y la arquitectura, así que nos va a dar ese plus profesional para ese salto que estamos buscando. Ahí tenemos el plan de estudios, como veis, igual que el anterior. Comparten esa parte, digamos, bloque, esa parte central de la dirección y gerencia de proyectos, para luego pasar a los bloques de la especialización en metodologías BIM, pues desde la gestión de los proyectos con esta metodología, los modelados, simuladores o software que os mencionaba. Y lo cerraremos, como no, con ese trabajo fin de máster que realizaremos en las últimas 4 semanas. Bueno, muy a la vanguardia podemos encontrar también este máster en dirección de proyectos especializado en Risk Data Analysis. Bueno, nos va a permitir poder identificar y evaluar cuantitativamente los riesgos en los proyectos empresariales y de inversión. Vamos a poder hacer simulaciones, manejar a la perfección Monte Carlo, herramientas para la estimación de las probabilidades, de las estadísticas útiles para poder tomar la toma de decisión pues dentro de la gestión de riesgos en proyectos. Entonces, también podremos hacer mediciones a través de mapas de calor, matrices de riesgos, poder medir niveles de tolerancia, apetencia y, bueno, la simulación de Monte Carlo, que es imprescindible para estos temas de estadística y también importante dentro de la continuidad de negocio, puesto que si no evitamos esos riesgos que podemos correr dentro del proyecto, pues corremos también el riesgo de que esa continuidad no sea lo eficaz o lo exitosa que nos gustaría. Entonces, además de tener una formación integral en los proyectos y del PM Book, esa guía del PMI que hablábamos, que tiene todos nuestros programas de proyectos, pues también tendremos ese conocimiento integral y global de los riesgos. ¿Vale? Lo que veis en pantalla de que nos aportará los conocimientos necesarios para hacer frente al examen o a la certificación del PMP. Esto lo tienen incluido todos nuestros programas en proyectos. Hablábamos también hace un momentito dentro de esa oferta o de esas posibilidades para estudiar proyectos del MBA. Hay una gran diferencia entre un MBA y un máster, aunque digamos que un MBA es un máster en Administración y Dirección de Empresas especializado, y es que dentro del año de duración que tiene el programa, digamos que la mitad de ese programa va dirigido a lo que sería el MBA propiamente dicho, es decir, a la parte de administración del negocio. Pues veremos desde marketing estratégico, una dirección operacional, la gestión del talento humano, la dirección operacional de la empresa, y luego la otra mitad es la que destinaremos íntegramente a la dirección de proyectos. Entonces, pues veremos la parte de la responsabilidad profesional, el código ético en proyectos, las estrategias de dirección comercial, marketing, pues como os digo, esa parte más de administración, y luego veremos también la parte de los proyectos. Incluye también los estándares o la ISO 31000 para seguir los principios y directrices de la gestión del riesgo, por lo que también podremos clasificarlos, evaluarlos, para que sea al final un programa 100% completo e integrador. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería su ventaja? Pues que además de tener todos los conocimientos necesarios para poder dirigir y gestionar una empresa, tendremos los conocimientos específicos del área de la dirección de proyectos. ¿Vale? Además de estos programas que estamos viendo, hay muchas otras especializaciones que tenemos dentro de los proyectos, como puede ser el sector de oil and gas, como puede ser el sector de los residuos urbanos, medio ambiente o cambio climático. Bueno, tenemos otras especializaciones que también podremos ver, podremos ampliar la información. Pero bueno, ahora quería mencionaros estos porque bueno, son los programas al final más vanguardistas que están muy identificados y muy demandados por el mercado actual.
Como os mencionaba también al principio, veo que me adelanté un poquito. Bueno, en todos nuestros programas os mencionaba que cuentan con esa doble titulación. Tendríamos el título por parte de la escuela, también por parte de la universidad y, bueno, como os mencionaba también, con ese reconocimiento, esa validez internacional en los más de 100 países que forman ese acuerdo, ese convenio de La Haya. ¿Vale? De hecho, podéis ver un poquito en qué consiste esta apostilla. Al final es un sello y unas firmas que se anotan en el título para certificar, por un lado, que es un documento auténtico, que está legalizado por un país firmante de este acuerdo y además le da ese reconocimiento en cualquiera de los otros países miembros, como puede ser, por ejemplo, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, cualquier país europeo, Estados Unidos, sin necesidad de que realicemos ningún otro trámite. Siempre, como os decía, nuestra titulación tiene más un enfoque, un énfasis o una visión empresarial, por lo que nosotros siempre recomendamos pues, que vayan dedicados o destinados pues, a ese desempeño empresarial. ¿Vale? Y nosotros nos encargaríamos de realizar todo el proceso, por lo que cuando recibamos nuestra titulación ya estaría gestionado y no tendríamos que hacer nada más. Y bueno, ahora os cuento un poquito, vamos a ver ahora si ha surgido alguna consulta, alguna inquietud, hacemos una rueda de preguntas, pero sí quería también aprovechar para mencionaros que estamos iniciando, tenemos el plazo abierto para la segunda apertura, la segunda convocatoria de este año 2021. Las clases van a dar inicio finalizando el mes que viene, el mes de julio. Las plazas son limitadas, contamos con un programa de becas, tenemos más de 68 programas diferentes, programas formativos para adaptarnos a la necesidad de nuestros profesionales. Como os decía, todos nuestros materiales son revisados y actualizados cada 2 meses para hacerlos los más accesibles y bueno, tendremos también ese programa de becas o ayudas. También yo siempre aprovecho para recomendar, ya a nivel personal, podéis enviar una solicitud de información y podemos ampliar la información juntos para ver si va enfocado a lo que estamos buscando, si se adapta a nuestras necesidades o buscar el programa que mejor lo haga. Y además también que logremos ese apoyo por parte de la escuela. ¿Vale? Entonces, bueno, os dejo aquí en pantalla algunos de nuestros canales, redes sociales, donde podéis ver ejemplos de webinars, masterclass, conocer la plataforma por dentro, poner en contacto con otros profesionales que ya hayan estudiado con nosotros, con nuestros docentes. Y os lo dejo aquí en pantalla para que lo veáis. Y bueno, cualquier consulta, no sé si surgió alguna inquietud, yo os voy leyendo y lo vamos resolviendo. Vale, por ejemplo, aquí nos preguntan si el curso de inglés que conversábamos que tenemos como valor o formación complementaria dentro de nuestros máster está incluido dentro del valor que podría suponer el programa o si supone un valor adicional, un sobrecosto. Están incluidos, no supone ningún valor adicional ni ningún sobrecosto. Es formación complementaria que nosotros incluimos dentro del máster. Nos preguntan si al concluir este máster EALDE realiza el trámite, las diligencias para la apostilla y sí, confirmo que efectivamente nosotros nos encargamos del trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España para que cuando lo recibamos ya esté gestionado. Vale, para aquellos que tal vez se conectaron un poquito más tarde o no han podido ver toda la conversación desde el principio, os cuento que se hará el envío de un enlace para que si queréis revisarlo al correo electrónico y si no también lo encontraréis disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de la escuela por si queréis revisarlo o queréis ver.
Vale, nos preguntan si, por ejemplo, tenemos relación, alianzas con empresas privadas para que después del máster pues, podamos postular a un empleo o podamos conseguir una alianza o un acuerdo. Os cuento que sí, nosotros además no tenemos una bolsa de empleo como tal, pero tenemos lo que conocemos como la comunidad de arte. Esta comunidad la forman desde los rectores, directivos de la escuela, de las universidades, directivos de las empresas con las que tenemos alianzas, acuerdos tanto a nivel nacional como internacional, profesionales que han estudiado con nosotros y que están estudiando, y a través de esta comunidad nosotros, por ejemplo, hacemos saber cualquier oferta, cualquier posibilidad que conozcamos de empleo en cualquiera de estas empresas con las que tenemos acuerdo o aunque no tengamos convenio, para que quien quiera pueda acceder o postular a esas posibilidades o a ese puesto de trabajo. También nos apoyamos a través pues, de la orientación ejecutiva, de una asesoría, consultoría, si queremos hacerlo, pues cómo podremos sacarle el mayor beneficio. Vale, nos preguntan si el máster en gestión de proyectos es el MBA Project Manager o son dos programas diferentes. Son dos programas distintos. Por un lado tendríamos el máster en dirección de proyectos y por otro lado el MBA Project Manager o el MBA en dirección de proyectos. ¿Vale? La gran diferencia es que el MBA, como os mencionaba, tiene esa parte de administración y dirección del negocio y la otra mitad dirigida a la dirección de proyectos, mientras que el máster no tiene esa parte de negocio de administración, sino de que desde que empieza hasta que finaliza, pues tendremos o nos centraremos en toda la gestión y dirección de los proyectos. El nombre que aparece en el título, en las titulaciones que vamos a obtener, depende del programa que elijamos. Si eligiéramos el máster en dirección de proyectos, aparecería tal cual, como máster en dirección de proyectos. ¿Que lo hemos elegido especializado en energías renovables? Pues el título aparecerá como máster en dirección de proyectos especializado en energías renovables. Si por el contrario hemos elegido el MBA, pues el título aparecerá como MBA Master in Business Administration especializado en dirección de proyectos. Vale, nos preguntan también si el programa incluye el examen para el PMP. Os cuento, nosotros no podemos examinar para esta certificación, puesto que tanto la certificación como el examen únicamente en el mundo lo puede hacer el propio PMI. No hay ninguna otra institución, entidad, organización a nivel mundial que certifique o haga el examen. Siempre tiene que ser a través de ellos. Nosotros os vamos a dar al ser centro REP o ATP ciertas ventajas de cara a ese examen, como puede ser el idioma del examen, como puede ser a la hora de las tasas o como puede ser el uso del simulador para preparar las preguntas del examen o, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo, imaginémonos por libre. Nos hemos preparado por libre y queremos presentar el examen para lograr la certificación. El PMI nos va a pedir una serie de requisitos, como pueden ser pues, presentar más de 4.500 horas de trabajo demostrado dirigiendo o gestionando proyectos, un título internacional con formación en proyectos, nos van a pedir unos PDUs, bueno, nos van a pedir una serie de documentación. Una vez gestionamos esa documentación, el PMI lo audita, ve que cumplimos los requisitos y si es así nos da cita para hacer el examen. Este trámite puede demorar. En cambio, nosotros todo ese proceso, digamos que quedaría convalidado. Como el máster nos va a dar el título internacional, las horas de trabajo quedarían convalidadas. Los PDUs también nos los va a dar el máster. Entonces, no tendríamos que hacer todo ese proceso, sino que una vez finalicemos el máster, lo que hacemos es solicitar nuestra cita para presentar el examen. Y listo. Vale, nos preguntan más o menos cuánto tiempo
puede tardar o en cuánto tiempo se realiza el trámite de legalización del máster, del convenio de la Haya. El trámite puede variar, ¿vale? Es cierto que ahora viniendo bueno, pues de la situación mundial en la que nos hemos encontrado de la pandemia han demorado un poquito más, pero más o menos desde que finalicemos el máster hasta que tengamos el título en mano, por decir de alguna manera, en casa, suele tardar en torno a unos 9 meses. ¿Vale? Ya con todo el trámite hecho, con la emisión de los 2 títulos, el trámite del convenio de la Haya en el ministerio, el envío, todo estaría en torno a unos 9 meses. Vale, nos preguntan, bueno, nos saludan desde Ecuador, un gusto desde España, y nos consultan si el máster es con mención o especialización. Os cuento que es especialización y el título aparece con la palabra especialidad, es decir, como especialización, no como mención. ¿Vale? Y por el hecho de elegir el máster especializado, no nos va a conllevar un valor adicional o un costo adicional, ¿vale? O sea, nosotros el máster en dirección de proyectos y el máster en dirección de proyectos especializado en un área tiene el mismo valor. No consideramos la especialización como algo independiente o como algo que tenga un valor adicional, ¿vale? Pero es como especialización, ¿vale? Pongo el ejemplo de las energías renovables. Sería como máster en dirección de proyectos especializado en energías renovables. Mire, Jorge nos pregunta acerca de la semana presencial. Efectivamente, dije que lo comentábamos al final y no lo hemos visto. Bueno, os cuento que para asistir a la semana presencial, nosotros previamente, más o menos como con unos 7 meses de antelación, os llamamos para poder revisar pues lo que serían las actividades que se van a realizar. Las actividades que normalmente se realizan son pues desde ponencias y seminarios, charlas, visitas a sedes de importantes empresas que están aquí ubicadas. Por ejemplo, se visita la sede de Amazon España, se visita MAPRE en áreas de seguros, se visita también entidades financieras, bueno, se hacen diferentes visitas, digamos, a empresas, también se hacen visitas culturales y por último se realiza un acto de clausura o un acto de graduación en la que podrán participar, pueden venir hasta con 3 acompañantes y, pues, como les digo, se avisará para además poder mandarle las invitaciones y poder gestionar la documentación. Como os digo, este trámite en ningún caso será obligatorio, no hay que asistir presencialmente en ningún momento, pero para aquellos profesionales que quieran hacerlo, pues lo podremos hacer. El curso de inglés incluye certificación, ¿vale? Que también nos lo preguntan. Vale, a ver. Vale. Nos preguntan también acerca de si estamos interesados en el máster, cómo podemos hacer para saber a qué beneficios podemos optar, si podemos lograr algún apoyo pues de cara a la inversión, si podemos optar por alguna beca. Tenemos actualmente un programa de becas abiertos, todavía nos quedan cupos y plazas becadas, por lo que podemos optar a estos beneficios. Yo ahí lo que recomiendo personalmente es que nos enviéis una solicitud de información y nos ponemos en contacto al teléfono para revisar pues cualquier consulta, cualquier inquietud y bueno, dependiendo del perfil, de la situación de cada profesional, pues que podamos conseguir optar a esas facilidades y a esos apoyos. Vale, nos preguntan si para poder optar o estudiar el máster es requisito o necesario contar con un título universitario. Os cuento que por la Ley Educativa de España tendremos que contar con un título universitario o para aquellos profesionales que no cuenten con la titulación o estemos a esperas en trámites de recibirla, podemos hacer el máster y titularnos,
demostrando 5 años, un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Es decir, que cumpliendo cualquiera de estos dos requisitos, ya sea título universitario o experiencia profesional, podremos optar tanto a las becas de la escuela como al máster, como a nuestra titulación. Vale. David nos hace una buena pregunta acerca un poquito más de ampliar la metodología, los métodos de evaluación. Os cuento que nosotros la evaluación que hacemos es una evaluación continua, ¿vale? No hacemos una evaluación o parones por semestres, trimestres, sino que se hace una evaluación continua, en la que por un lado vamos a valorar lo que es el proceso dentro del máster, es decir, que participemos en los foros de debate y de dudas, que realicemos las actividades que el docente nos va a ir proponiendo. Las actividades además se evalúan, se califican del 0 al 10 y luego se hace una media, es decir, si hemos realizado 3 actividades al mes y en las 3 actividades hemos conseguido una calificación de un 10, quiere decir que en ese bloque de materias, en ese curso, tendremos como calificación un 10, ¿vale? Entonces vamos a ir evaluando, digamos, clase por clase, es decir, una evaluación continua. Luego, cuando cerramos cada bloque de materias, hay tipo un cuestionario, un tipo test, un múltiple respuesta, sobre todo a modo de feedback, de retroalimentación, para que veamos si hemos adquirido los conocimientos, si hay algún dato, algún concepto que tenemos que reforzar, alguna herramienta. Y todo eso nos va a ir sumando. Para que nos hagamos la idea, sobre un 10, que sería la calificación más alta dentro del máster, con un 5 lo habríamos superado con éxito. Y para tener la titulación necesitaremos, eso sí, haber aprobado y superado el trabajo final del máster. Sin el trabajo final del máster, aunque hayamos aprobado lo demás, no podremos recibir nuestra titulación, ¿vale? Pero, eso sí, también importante, hacemos periodos de recuperación. Es decir, que si hay alguna clase que no hemos sacado la calificación que nos gustaría, o queremos aumentar la nota, la calificación, el promedio, o si tal vez estuvimos ocupados, esta semana no pude entregar la actividad porque con el trabajo, con la familia, o hemos estado de vacaciones descansando y no hemos podido acceder a la plataforma. Vale, pues tendremos esos periodos de recuperación a lo largo del año para que eso que se nos quedó atrás, pues lo podamos tomar y así no dejemos nada estancado y logremos superar con éxito el máster. Van a ver que bueno, es muy intuitivo, muy participativo y dentro de la dinámica no nos va a costar superar. Vale, no sé si nos queda alguna otra consulta. Vale, creo que contesté todas las preguntas que han ido surgiendo. Ah, vale. Con relación al trabajo final del máster, vale, nos preguntan si el valor del máster lo sabremos durante el proceso de admisión. Por supuesto, el valor en el momento en el que solicitemos información, los valores, vamos a ver las posibilidades juntos, las opciones de los apoyos, vamos a ver el perfil para ver a qué ayudas podemos optar y lo sabremos con antelación. De hecho, en ningún momento formalizaremos matrículas, nos inscribiremos o tomaremos la decisión sin previamente pues, saber con qué valores contamos y que en base a eso pues, podamos decidir. Se sabe con antelación. Vale, buena pregunta también. Nos preguntan, José Luis, si de cara al trabajo final del máster es indispensable pues, realizarlo con un proyecto que estemos llevando en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro empleo, o si lo define la institución. Os cuento que el trabajo final suele ser flexible, es decir,
El docente o el catedrático que nos va a acompañar, nos va a hacer la tutorización del trabajo final, nos va a proponer unos temas o unas temáticas o una aplicación. Pero si nosotros estamos trabajando, realizando un proyecto dentro de nuestra empresa y queremos aplicarlo dentro del trabajo final, también se puede hacer. ¿Vale? Es bastante flexible a la hora de realizarlo. No es que haya un tema cerrado y todos tengamos que ir a ese tema cerrado. Pues se van a dar diferentes temáticas, opciones y podemos también hacerlo pues, en base a algún trabajo que estemos realizando. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, ahora que estamos finalizando el trabajo final de los profesionales que iniciaron la convocatoria el año pasado, en el máster en dirección de proyectos en energías renovables están elaborando una práctica para un proyecto de una construcción de un parque eólico en Perú. ¿Vale? Por poneros un ejemplo. Entonces, es una de las opciones que se dio y, bueno, pues casi la gran mayoría eligieron esa opción para realizar su trabajo final y, bueno, estamos ya terminando. Entonces, como os digo, es bastante flexible. Vale, creo que he podido y he contestado todas las consultas. Si me deja alguna, bueno, aprovecho para pedir disculpas de antemano, pero bueno, creo que quedan todas las consultas con respuesta. De igual forma, quedo a vuestra disposición. Os mencionaba, bueno, mi nombre es Alicia, estoy en el departamento de admisiones. Os invito a que me enviéis un correo o a que nos enviéis una solicitud de información y podamos ampliar todos estos datos juntos, que podamos ver las opciones y que pues, podamos también decidir. ¿Vale? Así que bueno, aprovecho para mandar un abrazo fuerte. Gracias por compartir conmigo este ratito. Ha sido un gusto. Espero que todos estéis muy bien, que paséis un buen día. Y bueno, os espero en la escuela y de verdad que muchas gracias.